Todavía existen lugares en este mundo que dejan perplejas a las personas modernas, estructuras antiguas tan enormes, artefactos misteriosos e incluso civilizaciones enteras que una vez florecieron brillantemente solo para desaparecer sin dejar rastro. Estos no son leyendas ni cuentos de hadas, sino misterios reales documentados por arqueólogos y historiadores, desde bloques de piedra colosales que incluso las máquinas modernas luchan por mover, hasta ciudades antiguas que ahora yacen profundamente bajo el océano. Hoy viajaremos juntos hacia los misterios no resueltos del mundo antiguo, donde la historia misma a veces rompe todas las reglas. Así que abróchate el cinturón mientras nos sumergimos en el misterio de hoy. Pero primero, tendrás una suerte increíble si das like y te suscribes antes de que termine este video. Tumba de Qin Shi Huang bajo las verdes colinas de la provincia de Shaanxi. En China, se encuentra un lugar donde la historia y la leyenda aún no han alcanzado su extremo más profundo. Esta es la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador en unir toda China. Durante más de 2000 años, este mausoleo ha permanecido perfectamente intacto. Está protegido no solo por un ejército de imponentes guerreros de terracota, sino también por innumerables historias de tesoros ocultos, trampas mortales y secretos nunca revelados. Mientras que el famoso ejército de terracota ha sido desenterrado y se ha convertido en una de las mayores maravillas arqueológicas del mundo, la cámara central de la tumba, donde descansa el emperador más poderoso de la historia china, permanece completamente intacta e inexplorada. El complejo de la tumba está ubicado cerca de Xi'an, abarcando un área inmensa de 56 kilómetros. La construcción comenzó cuando Qin Shi Huang tenía solo 13 años y solo se completó después de su muerte. Según registros antiguos, se movilizaron más de 700.000 trabajadores para crear este mausoleo, una cifra que supera con creces cualquier otra estructura de su época. Rodeando la tumba hay cientos de fosas funerarias, cada una llena de soldados de arcilla, caballos de guerra y carros. Cada estatua fue elaborada con un detalle meticuloso, sus rostros y armaduras distintos entre sí, como si cada figura hubiera vivido realmente en la historia. El historiador Sima Qian describió una vez la tumba como un magnífico palacio subterráneo, un microcosmos de todo el reino del emperador. Según las crónicas, dentro de la tumba fluyen ríos de mercurio que representan los grandes ríos de China, diseñados para correr eternamente a través de la cámara. El techo de la tumba estaba incrustado con perlas para recrear un cielo lleno de estrellas, mientras tesoros, palacios e incluso funcionarios fueron enterrados para servir al emperador en el más allá. También había trampas automáticas, como ballestas configuradas para disparar a los intrusos y proteger los secretos de la tumba de cualquiera que se atreviera a entrar. La leyenda dice que muchos artesanos que construyeron la tumba fueron enterrados vivos después para asegurarse de que nadie pudiera revelar su verdadera entrada. Hoy, estudios modernos utilizando tecnología avanzada han confirmado que, debajo del enorme montículo, yace una estructura misteriosa. Y el suelo del área contiene concentraciones inusualmente altas de mercurio, coincidiendo perfectamente con las descripciones antiguas de Sima. Sin embargo, ningún arqueólogo ha osado excavar más a fondo. La razón más importante es que los expertos temen que cualquier intento, si quieres, puedo continuar con la traducción de la parte que sigue para completar todo el texto. ¿Quieres que lo haga? Excavar la tumba ahora resultaría en la destrucción permanente de todo lo que quede en su interior. Cuando se descubrió por primera vez el ejército de terracota, los vibrantes colores de las estatuas desaparecieron en cuestión de minutos tras la exposición al aire. Además, el mercurio en el suelo representa un peligro significativo tanto para las personas como para el medio ambiente si no se maneja con extrema precaución. Las consecuencias podrían ser similares a un enorme derrame químico. Por otra parte, la tecnología de preservación para materiales frágiles como la seda, el papel antiguo o documentos importantes aún no está verdaderamente preparada para una tarea tan colosal. Más allá de las razones científicas, también existen factores espirituales y culturales profundos en juego. En China, las tumbas imperiales se consideran tierras sagradas. Perturbarlas sería visto como un agravio a los antepasados y a la historia nacional misma. La tumba de Qin Shi Huang es aún más especial, pues él es un símbolo de unidad y poder absoluto. No solo los ciudadanos ordinarios, sino incluso
incluso el gobierno, son extremadamente cautelosos al divulgar datos de los estudios. Y muchos creen que puede haber secretos dentro de la tumba que el mundo simplemente no está listo para enfrentar. Algunas teorías audaces incluso sugieren que la tumba podría contener conocimientos antiguos mucho más allá de nuestra comprensión. O quizás evidencia de una civilización avanzada o tecnologías perdidas. Hoy, millones de visitantes llegan cada año para maravillarse con el ejército de terracota, pero el túmulo central, que se cree alberga la tumba real del emperador, aún permanece intacto. Un silencioso recordatorio de un pasado lleno de misterio y poder. Tumba perdida de Gengis Khan. Bajo los vastos cielos y los interminables paisajes de Mongolia yace un misterio que ha perdurado por más de 8 siglos, uno que nadie ha podido desentrañar. Esta es la tumba perdida de Gengis Khan, el hombre que forjó el mayor imperio de la historia humana. A pesar de ser uno de los conquistadores más renombrados de todos los tiempos, su lugar de descanso final no ha dejado rastro alguno. ¿Cómo pudo desaparecer el sitio funerario de un emperador tan legendario sin dejar la más mínima pista? ¿Y su tumba realmente guarda los legendarios tesoros reunidos a lo largo del imperio mongol? En algún lugar entre las montañas salvajes y las infinitas estepas del norte de Mongolia, la tumba de Gengis Khan permanece fuera del alcance de arqueólogos, exploradores y buscadores de tesoros. Murió en 1227, pero hasta el día de hoy nadie ha podido determinar exactamente dónde fue enterrado. A diferencia de tumbas famosas como el ejército de terracota de Qin Shi Huang o las pirámides egipcias, el sitio funerario de Gengis Khan no ha dejado el más mínimo signo en la superficie. Según la leyenda, él mismo pidió ser enterrado en absoluto secreto, sin dejar rastro para las generaciones futuras. Incluso la historia secreta de los mongoles, la crónica más antigua que sobrevive de la historia mongola, solo menciona el año de su muerte, sin decir nada sobre su lugar de descanso final. Marco Polo, que vivió bajo el gobierno del nieto de Gengis Khan, incluso escribió que los propios mongoles desconocían la ubicación de la tumba. Los cuentos populares cuentan que, tras la muerte de Gengis Khan, durante una campaña militar en el norte de China, su cuerpo fue llevado de regreso a Mongolia para mantener el lugar en secreto. Se dice que la escolta mató a todas las personas que encontraron durante el viaje de regreso. Algunas leyendas van más allá, afirmando que 2000 personas que asistieron al funeral fueron ejecutadas. Y que quienes realizaron esta sombría tarea también fueron asesinados para que nadie conociera la verdad. Se dice que 1000 caballos fueron conducidos sobre el terreno funerario para borrar todo rastro. Otras historias hablan de ríos desviados para inundar la tumba o de un bosque entero plantado para ocultarla. Una historia particularmente conmovedora relata que un joven camello fue enterrado junto al emperador y durante años después, la madre del camello regresaba a llorar en la tumba, ayudando a los descendientes de Gengis Khan a localizar el lugar de descanso de su ancestro. Sin embargo, hasta hoy ningún documento ha revelado la ubicación verdadera. Durante décadas, se han propuesto innumerables teorías sobre el lugar final de descanso de Gengis Khan. La mayoría de los investigadores creen que la tumba se encuentra en algún lugar cerca del Burkhan Khaldun, la montaña sagrada donde nació y donde una vez rezó antes de unir a las tribus mongolas. Algunos arqueólogos han utilizado drones y tecnología moderna de imagen para buscar anomalías, pero cada intento de excavación ha sido bloqueado por los residentes locals, quienes consideran la tierra sagrada y no permiten que sea perturbada. Incluso ha habido proyectos usando imágenes satelitales y crowdsourcing, involucrando a decenas de miles de voluntarios analizando datos. Sin embargo, los resultados siguen siendo nada más que teorías no resueltas. El misterio de la tumba de Gengis Khan va más allá de su ubicación física. Se cree que, si alguna vez se encontrara, el sitio podría contener enormes tesoros y artefactos de incalculable valor provenientes de todo el imperio, que se extendía desde China hasta Persia. Algunos hablan de espíritus guardianes, maldiciones mortales y extraños accidentes que han afectado a expediciones en busca de la tumba. Pero para el pueblo mongol, lo más importante es el respeto debido a su héroe nacional. Gengis Khan no solo fue un conquistador, sentó las bases de la libertad religiosa, un sistema postal e incluso la moneda de papel. Creen que sus deseos deben ser honrados y cualquier intrusión sería vista como un grave insulto a sus antepasados.
antiguos. Hoy, a pesar del avance de la tecnología, la región de Khenti sigue siendo un territorio remoto, casi inaccesible, y la tumba de Genghis Khan permanece fuera del alcance de la humanidad. Si algún día se resolviera este misterio, su descubrimiento podría rivalizar con el desenterramiento del ejército de terracota o el redescubrimiento de antiguos rollos perdidos. Sin embargo, quizás su tumba siempre permanecerá como parte de la leyenda, protegida por las vastas estepas, los silenciosos ríos y las sombras de caballos galopando interminablemente a través de la historia. Gigante de Castell. Ahora, el descubrimiento de un gigante antiguo. En el invierno de 1890, en un pequeño pueblo llamado Castell-Nayes, el antropólogo Gorbasser de la Hoz desenterró 3 enormes fragmentos óseos de un túmulo funerario que databa de la Edad del Bronce. Estos fragmentos pertenecían a un humano que medía más de 11 pies de altura, una estatura que supera ampliamente cualquier estándar convencional de nuestra especie. ¿Era esto realmente evidencia de una raza de gigantes que una vez caminó sobre la Tierra, o simplemente el resultado de un error extraño e improbable? Cuando Gorbasser de la Hoz comenzó su trabajo arqueológico en Castell-Nayes, nunca esperaba encontrar 3 huesos extraordinarios, un fragmento de fémur, parte de una tibia y un pedazo que se creía proveniente de un hueso del brazo. Las medidas publicadas en la revista La Nature en 1890 mostraban que estos huesos eran el doble del tamaño de los huesos humanos modernos. El fémur medía 14 centímetros de ancho con una circunferencia de 16 centímetros, la tibia 26 centímetros de largo y el fragmento del brazo era inusualmente grande. Basándose en estos cálculos, la Hoz estimó que el individuo debía medir 3,5 metros de altura y pesar varios cientos de kilos. Incluso insistió en que, a pesar de su tamaño extraordinario, eran indudablemente huesos humanos. Los fragmentos fueron posteriormente enviados a la Universidad de Montpellier para un análisis experto. Figuras destacadas en zoología, paleontología y anatomía coincidieron en que los huesos pertenecían a una raza muy alta, aunque también señalaron la posibilidad de un crecimiento patológico. Solo unos años más tarde, surgieron nuevos reportes. Cráneos gigantes y grandes fragmentos óseos fueron descubiertos cerca de Melier, que se creía provenían de personas de entre 10 y 15 pies de altura. Estos restos fueron enviados a la Academia Francesa de Ciencias, pero luego desaparecieron sin dejar rastro, dejando a la ciencia moderna incapaz de seguir su pista. El misterio del gigante de Castell solo se profundizó cuando los académicos modernos comenzaron a cuestionar el origen de estos huesos. En 2022, la antropóloga Kathleen Heikan propuso que podrían haber sido simplemente huesos de un oso gigante que una vez vagó por la Europa prehistórica. En el siglo XIX, no era raro que huesos de animales grandes fueran confundidos con restos humanos, especialmente cuando el conocimiento anatómico aún era limitado. Pero si fueran solo huesos de animales, ¿por qué los expertos de Montpellier de la época los confirmaron como humanos? ¿Y por qué hasta hoy ningún estudio moderno ha vuelto a examinar estos fragmentos? La historia del gigante de Castell no es simplemente una cuestión arqueológica, abre una puerta al reino del mito y la leyenda. Desde los cíclopes de la antigua Grecia hasta los nefilim en la Biblia. Casi todos, si quieres, puedo continuar y traducir la parte final para completar todo el texto. ¿Deseas que lo haga? Las culturas tienen relatos de gigantes que alguna vez caminaron sobre la tierra. En Castell-Nayes, los aldeanos todavía hablan de una cueva que alguna vez albergó a un gigante. Y los periódicos del siglo XIX afirmaban que el descubrimiento de la Hoz podría ser la clave para desentrañar esas antiguas leyendas. Algunos incluso han especulado que estos huesos son restos de una civilización perdida, quizá de visitantes extraterrestres, aunque nunca se ha producido evidencia científica alguna. Aún así, el mundo de la arqueología no está exento de engaños y exageraciones, a menudo motivados por razones religiosas o financieras. El gigante de Cardiff, una estatua de piedra enterrada para engañar al público estadounidense en 1869, es un ejemplo famoso. Sin embargo, el hecho de que los principales expertos en Melier examinaran y verificaran los huesos de Castell-Nayes en 1890 hace que la teoría del fraude sea más difícil de aceptar en este caso particular. Hoy, los huesos que una vez sorprendieron al mundo han desaparecido de todas las colecciones, su paradero es desconocido y nunca han sido reexaminados con tecnología moderna. La pregunta sobre el origen del gigante de Castell-Nayes sigue sin respuesta. Si tal ser realmente existió, ¿por qué nunca ha surgido
surgido evidencia adicional en una región tan rica en yacimientos arqueológicos. Y si todo es solo leyenda, ¿por qué la historia perdura, continuando desafiando la curiosidad de la humanidad? Cuevas del Liu ocultas profundamente bajo los frondosos campos de arroz del condado de Liu, provincia de Xijin, China. Se encuentra uno de los mayores misterios arqueológicos jamás encontrados por la historia moderna, el complejo de cuevas del Liu. La historia de Longyou comenzó completamente por casualidad en el verano de 1992, cuando un agricultor local decidió drenar el agua de un gran pozo natural cerca de su casa para expandirlo. No tenía idea de que, bajo la superficie quieta del agua, se hallaba un vasto espacio, una enorme caverna con paredes perfectamente planas cubiertas de patrones tallados uniformemente, que parecían haber sido hechos con maquinaria moderna. Este descubrimiento despertó una enorme curiosidad y entusiasmo en toda la aldea. Los locals continuaron bombeando agua de otros pozos cercanos y pronto, ante sus ojos, apareció toda una ciudad subterránea de más de 20 cuevas interconectadas. Lo que hace de Longyou un misterio que desafía toda teoría es la perfección de su ingeniería y escala. Cada cueva se eleva más de 30 metros de altura, con paredes alisadas y esculpidas hasta un acabado impecable. Los techos abovedados y pilares están dispuestos con precisión armoniosa, y cada superficie está cubierta con grabados ondulados paralelos que recorren líneas ininterrumpidas desde los techos hasta los pisos de piedra. Nunca se han encontrado restos humanos ni artefactos, nada que indique que alguna comunidad haya vivido o trabajado allí. ¿Quién construyó las cuevas del Liu? Según los arqueólogos, basándose en la erosión de la piedra y otros factores geológicos, el complejo podría tener más de 2000 años, datando de la dinastía chino principios de la Han. Y, sin embargo, ni una sola crónica china antigua hace mención de Liu. ¿Cómo pudo un emprendimiento de semejante magnitud desaparecer completamente del registro histórico? Se han propuesto muchas teorías, pero cada una solo conduce a más preguntas sin respuesta. Algunos sugieren que las cuevas fueron antiguos graneros o construcciones de guerra si quieres. Puedo continuar traduciendo la parte final para completar toda la historia de las cuevas del Liu, refugios o incluso tumbas reales olvidadas. Algunos investigadores occidentales se inclinan por la idea de que Longyou fue un sitio sagrado, quizá un centro ceremonial secreto. Lo más sorprendente de todo son los patrones tallados casi idénticos en cada cueva, que sugieren que el proyecto se ejecutó bajo una dirección unificada, utilizando habilidades que superaban con creces los estándares de cualquier civilización antigua conocida. ¿Podría ser este el legado de una civilización que nunca hemos conocido, o el producto de técnicas de construcción ahora perdidas en el tiempo, más allá de la imaginación del mundo moderno? Hoy, las cuevas de Longyou siguen quietas bajo las tierras de cultivo, un testimonio del poder creativo y los misterios perdurables de quienes nos precedieron. Hasta que se revele algún secreto más profundo, las cuevas de Longyou seguirán siendo un recordatorio de que la historia humana está llena de páginas no escritas, preguntas sin respuesta y de la búsqueda por comprender los verdaderos orígenes y significados de maravillas como Longyou, que continuarán cautivando a generaciones de exploradores. Megalitos de Baalbek escondidos en el valle de Bekaa, en Líbano. Un antiguo cruce de civilizaciones. La vieja ciudad de Baalbek ha estado durante mucho tiempo en el centro de uno de los mayores misterios arquitectónicos de la historia humana. Al llegar allí, nadie podría sospechar que, detrás de estas ruinas ancestrales, yacen bloques de piedra tan enormes que su tamaño y peso desafían tanto la imaginación como los límites de la ingeniería moderna. En el corazón de este enigma se encuentran las tres famosas piedras conocidas como el Trilithon, cada bloque de casi 20 metros de largo, más de 4 metros de alto y con un peso de entre 750 y 800 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, cada piedra es tan grande como un avión Boeing. Estos enormes bloques se apilan uno sobre otro, formando la base del legendario templo de Júpiter, una estructura construida por los romanos en el siglo X. Sin embargo, el peso y la escala de estas piedras superan con creces cualquier cosa que se pensara que la civilización romana era capaz de mover. No hay registro de ninguna grúa o herramienta romana capaz de trasladar piedras de semejante magnitud. No muy lejos, en una antigua cantera, se han encontrado bloques aún mayores, entre ellos la piedra de la mujer embarazada, de casi 1 tonelada, otro bloque de 1,242 toneladas, y, lo más notable, en 2014, arqueólogos descubrieron una piedra de 1,650 toneladas,
considerada el bloque de piedra más grande conocido por la humanidad. Sorprendentemente, estas piedras gigantes permanecen en la cantera, planteando una tremenda interrogante sobre las verdaderas capacidades e intenciones de los antiguos. Se han propuesto numerosas teorías para explicar el misterio de Baalbek. Algunos investigadores creen que los romanos utilizaron rodillos de madera y rampas de tierra para transportar las piedras desde la cantera hasta el sitio de construcción. Sin embargo, esta teoría muestra rápidamente sus debilidades, ya que las grúas romanas solo podían levantar entre 60 y 100 toneladas como máximo, mientras que los bloques aquí son muchas veces más pesados. Además, no hay evidencia de que hayan utilizado un sistema coordinado de máquinas para resolver este desafío. Por esta razón, muchos académicos creen ahora que los cimientos del templo de Júpiter en realidad son anteriores a los romanos, perteneciendo quizás a una civilización mucho más antigua y avanzada. Señalan similitudes sorprendentes entre Baalbek y otras estructuras megalíticas alrededor del mundo, como la fortaleza de Sacsayhuamán en Perú y las pirámides de Egipto. Podría ser que la humanidad antigua poseyera tecnologías mucho más avanzadas de lo que conocemos hoy. A pesar de décadas de investigación, el secreto de las piedras gigantes de Baalbek sigue sin resolverse. No existen registros antiguos que describan cómo se logró esta hazaña. Las herramientas utilizadas no dejaron rastro, y lo único que permanece son las piedras silenciosas, desafiando el paso del tiempo y resistiéndose a todo esfuerzo humano por desentrañar su misterio. Biblia del Diablo. En los archivos de la Biblioteca Nacional de Suecia yace uno de los manuscritos más inquietantes y enigmáticos jamás creados por manos humanas, el Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, considerado el manuscrito medieval más grande que se conserva. El Codex Gigas asombra no solo por su tamaño colosal, sino también por las oscuras y escalofriantes leyendas que lo han rodeado durante casi 800 años. El manuscrito pesa casi 75 kilogramos, mide 92 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor, tan grande que incluso un adulto debe usar ambos brazos solo para moverlo. Los expertos estiman que habría requerido cientos de pieles de ternero para producir sus enormes páginas. Pero su tamaño no es lo único que hace famoso al Codex Gigas. Lo que verdaderamente lo eleva a la leyenda son las historias de maldiciones y poderes sobrenaturales asociadas al libro. Según una leyenda transmitida desde el siglo XIII, el manuscrito fue escrito por un monje benedictino en Bohemia, una región que hoy forma parte de la República Checa. Este monje había cometido un terrible crimen y fue sentenciado a ser emparedado vivo en el monasterio, un castigo de los más horribles de la Edad Media. Desesperado y aterrorizado, rogó por su vida, prometiendo que, si le concedían una sola noche, podría producir un manuscrito que contuviera todo el conocimiento humano. Desde la Biblia hasta las ciencias, la historia, la medicina y la magia. Sabiendo que la tarea era imposible para cualquier mortal, el monje, según la leyenda, hizo un pacto con el diablo. Se dice que Satanás mismo apareció y lo ayudó a terminar el manuscrito en una sola noche, a cambio del alma del monje. En agradecimiento, el monje pintó un gigantesco retrato del diablo en el centro del libro, una imagen demoníaca como ninguna otra vista en cualquier otro manuscrito bíblico. Sin embargo, esta historia es solo leyenda. En realidad, los investigadores han determinado que el Codex Gigas fue completado a principios del siglo XIII en el monasterio de Podla. Lo que sigue asombrando a los estudiosos modernos es la perfecta consistencia de la escritura y el estilo en las 620 páginas que parecen haber sido escritas por una sola mano, posiblemente a lo largo de muchos años. Dentro del Codex Gigas se encuentra no solo la Biblia latina completa, sino también textos sobre historia, anatomía, magia, astrología e incluso catálogos de demonios y hechizos. Lo más llamativo es la enorme ilustración de Satanás con ojos brillantes, lengua roja y garras afiladas, situada en el centro del manuscrito. Esta imagen ha convencido a muchos de que el libro está maldito y que quien lo posea está destinado a la desgracia o la catástrofe. A lo largo de los siglos, la Biblia del Diablo ha sido testigo de innumerables conflictos. Fue incautada por fuerzas suecas como botín durante la Guerra de los 30 años y llevada a Estocolmo en 1648, donde permanece preservada hasta hoy. Se cuenta que donde quiera que aparece el manuscrito, siguen desastres, enfermedades, guerras o incluso el colapso de dinastías. Hoy, el Codex Gigas continúa atrayendo a miles de eruditos, teólogos y buscadores de misterios de todo el mundo,
y hasta que sea completamente descifrado, seguirá siendo un símbolo de obsesión, curiosidad y la interminable búsqueda por descubrir secretos que la humanidad aún no comprende. Göbekli Tepe, enterrado bajo el suelo árido y las colinas rocosas de la meseta de Anatolia. En Turquía, Göbekli Tepe permaneció silencioso y olvidado por la historia hasta finales del siglo XX. En 1994, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt dio la primera palada en este lugar. Nadie podría haber imaginado que estaba a punto de sacudir los mismos cimientos de lo que creíamos saber sobre la historia humana. Lo que gradualmente emergió en Göbekli Tepe dejó al mundo asombrado. Enormes círculos de pilares de piedra caliza, cada columna de hasta 6 metros de altura y con un peso de decenas de toneladas. Más asombroso aún es la antigüedad de este sitio, más de 11.000 años, lo que significa que precede a la invención de la rueda, al descubrimiento de la agricultura e incluso al uso del metal. Es un relicario más antiguo que las pirámides de Egipto Stonehenge. Estos pilares en forma de T no solo son monumentales en tamaño, sino que también están intricadamente tallados con representaciones de animales: leones, ganado salvaje, zorros, serpientes, así como innumerables símbolos abstractos. Cada grabado parece contar una historia silenciosa, un testimonio de la cosmovisión, creencias e imaginación de las comunidades prehistóricas. La pura sofisticación de la obra ha llevado a los investigadores a cuestionarse quién concibió, diseñó y construyó una maravilla tan colosal. El mayor enigma es que Göbekli Tepe se cree si quieres. Puedo continuar con la traducción del texto restante para completar la historia de Göbekli Tepe. Se cree que fue construido por grupos de cazadores o recolectores, sociedades hasta ahora consideradas dispersas e incapaces de organizar un proyecto de tal magnitud. Este descubrimiento ha obligado a los científicos a replantearse la relación entre la religión, la creencia y el surgimiento de sociedades complejas. Aún más extraño, alrededor del 800 AC, los antiguos constructores enterraron deliberadamente el templo, como si estuvieran decididos a sellar sus secretos para siempre. Esa misteriosa decisión permitió que el sitio permaneciera casi perfectamente preservado durante miles de años. Hoy, al sacar a la luz las antiguas piedras de Göbekli Tepe por primera vez en milenios, no solo reescriben nuestra comprensión del pasado, sino que plantean una serie de preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Podría ser que la historia humana sea mucho más profunda y compleja de lo que jamás imaginamos? ¿Y cuántos secretos más duermen todavía bajo la tierra, esperando ser descubiertos? Pirámide Blanca de China, oculta bajo el polvo de los siglos en la provincia de Shanxi, China. La Pirámide Blanca se erige como uno de los mayores enigmas que la arqueología moderna haya enfrentado. Las historias que la rodean no son simples leyendas, sino símbolos vivos de nuestro incesante impulso por explorar y de nuestra profunda frustración ante los misterios sin resolver. En 1945, el piloto estadounidense James Gaussman, durante un vuelo de transporte sobre las montañas del noroeste de China, reportó haber visto una colosal pirámide en el valle, sus 4 caras blancas brillando de manera casi increíble. Solo 2 años después, en 1947, otro piloto llamado Maurice Sheehan confirmó el relato de Gaussman e incluso logró tomar algunas fotos borrosas en blanco y negro de la misteriosa estructura. Cuando estas imágenes e informes llegaron a Occidente, causaron sensación entre arqueólogos y medios globales. Sin embargo, tras el fin de la guerra, las fronteras chinas se cerraron gradualmente a los investigadores extranjeros. La zona señalada como la ubicación de la Pirámide Blanca quedó bajo estricto control y solo un puñado de académicos locales pudo investigarla. Los informes oficiales afirmaban que no era más que montículos funerarios de emperadores antiguos, construidos entre las dinastías Qin y Tang. Las autoridades chinas insistían en que no existía ninguna pirámide blanca de dimensiones extraordinarias como describían los pilotos estadounidenses. Aún así, en décadas recientes, imágenes satelitales liberadas por fuentes occidentales y rusas han revelado estructuras similares a pirámides dispersas por Shanxi, algunas de 50 hasta más de 100 metros de altura, mucho mayores que las pirámides de Egipto. Un detalle notable es la leyenda de la superficie blanca brillante. Las tradiciones locales cuentan que la estructura estuvo cubierta por una capa de piedra caliza o arcilla blanca pura,
que reflejaba el sol y la hacía destacar sobre el gris de las montañas circundantes. Algunos eruditos occidentales la comparan con la Gran Pirámide de Giza y afirman que su altura estimada de 300 metros y un perímetro de base de más de 450 metros superarían las maravillas de Egipto. ¿Quién construyó esta inmensa estructura y con qué propósito? Las teorías sobre la Pirámide Blanca son tan diversas y misteriosas como el propio monumento. Algunos arqueólogos creen que era simplemente un montículo funerario de emperadores chinos, construido como demostración de poder absoluto. Sin embargo, quienes se sienten atraídos por el misterio sugieren que la Pirámide Blanca es un relicario de una civilización antigua ahora perdida, que precede la historia registrada de China. Teorías más radicales afirman que sirvió como centro religioso o sitio astronómico al estilo de las pirámides mayas o incluso como antiguo observatorio. Señalan que muchas pirámides en Shangce parecen alineadas con ciertas constelaciones semejante a la disposición de las pirámides de Egipto. Algunos incluso han relacionado estas estructuras con civilizaciones extraterrestres, una idea tan fascinante como no comprobada. Todas estas teorías chocan con un hecho inamovible. Hasta hoy, nadie fuera de la comunidad arqueológica china ha tenido acceso total para excavar o estudiar rigurosamente estas pirámides. Muchas tumbas permanecen abandonadas debido a la creencia china de no perturbar el sueño de los emperadores, para no atraer desastres. Esto solo hace que la Pirámide Blanca sea un símbolo más poderoso de prohibición. Un lugar donde la línea entre realidad y leyenda aún no se rompe. Hoy, las imágenes satelitales y expediciones encubiertas solo han aumentado el atractivo de la Pirámide Blanca. No es solo una maravilla olvidada, sino un desafío para todos aquellos que desean acceder a las capas ocultas de la historia humana. Podría ser que, bajo ese manto de tierra y piedra, yace un capítulo no escrito de la civilización. ¿Llegará algún día en que esa puerta secreta se abra, permitiendo al mundo contemplar verdaderamente la monumental estructura que alguna vez se erigió a orillas del río Amarillo? Sarcófago negro de Alejandría, entre los descubrimientos arqueológicos más sensacionales del siglo XXI en Egipto, nada se compara con el frenesí generado por el sarcófago negro en el verano de 2018. Todo comenzó en un sitio de construcción ordinario en la calle Al-Kharili, en Alejandría, una ciudad considerada el corazón cultural, intelectual y político del Mediterráneo antiguo. Mientras los obreros excavaban los cimientos para un nuevo edificio, desenterraron inesperadamente un enorme bloque de piedra enterrado profundamente en la tierra. Los arqueólogos fueron inmediatamente convocados al lugar. Tras retirar casi 5 metros de tierra y escombros, lo que emergió fue un ataúd rectangular de granito negro, casi 2,7 metros de largo, 1,5 metros de ancho, más de 1,8 metros de alto y con un peso cercano a las 30 toneladas. Era más grande que casi cualquier sarcófago encontrado en Alejandría o en cualquier otro lugar de Egipto. A su lado se hallaba un busto de alabastro, cuyo rostro estaba desgastado por la edad, dejando la verdadera identidad del propietario del sarcófago como un enigma aún mayor. Donde los ataúdes reales o nobles suelen estar adornados con jeroglíficos, grabados o pinturas que relatan nombres, títulos o logros, este sarcófago negro estaba completamente desnudo, excepto por un sello de yeso erosionado por los siglos. Esta construcción anónima solo alimentó la especulación. ¿Era la tumba secreta de una figura importante o de alguien cuyo papel en la turbulenta historia debía ocultarse a las futuras generaciones? Surgieron rumores y teorías conspirativas. Algunos susurraban que podría tratarse del lugar de descanso final de Alejandro Magno, el legendario rey que fundó la ciudad. El cuerpo de Alejandro ha estado desaparecido durante más de 2 milenios. Había una maldición dentro del sarcófago, como en tantas leyendas de tumbas egipcias desde el descubrimiento de Tutankamón por Carter. La curiosidad alcanzó su punto máximo en julio de 2018 cuando los expertos decidieron abrirlo. Debido a su enorme tamaño y profundidad, la operación requirió equipos modernos de elevación y estrictas medidas de seguridad para protegerse de gases tóxicos o peligros biológicos. Cuando finalmente se levantó la tapa, los presentes contuvieron la respiración. Dentro no había ni una momia intacta, como muchos esperaban, ni tesoros. En su lugar, un hedor nauseabundo llenó el aire, resultado del agua sucia que se había filtrado durante miles de años y mezclado con cuerpos en descomposición, formando un líquido espeso de color marrón rojizo. Rápidamente se difundieron rumores extraños, algunos incluso pidieron permiso para beber el agua del sarcófago con la esperanza de obtener poderes sobrenaturales.
obligando a las autoridades egipcias a emitir advertencias de salud. El análisis forense reveló pronto 3 esqueletos apilados uno sobre otro, 2 hombres y una mujer. No había rastro de realeza ni de bienes funerarios valiosos. Las fracturas craneales de uno de los individuos sugieren muerte por violencia o guerra, mientras que pruebas sentientes, huesos y datación por carbono ubicaron los restos alrededor del siglo IWC. Durante la era temprana TMS, cuando Alejandría era una de las ciudades más prósperas del mundo. Lo que desconcertó a los científicos fue porque se utilizó un sarcófago de granito negro, tan raro, enorme y costoso, para 3 individuos ordinarios enterrados sin ceremonia y sin inscripción. Algunos teorizaron que podrían haber sido miembros de una familia noble olvidada, soldados muertos en el caos o altos funcionarios deliberadamente borrados de la historia por razones políticas. Otros sospechaban que algún tabú religioso había forzado que sus nombres se borraran para siempre. El uso del granito negro para el sarcófago es, en sí mismo, notable. Si quieres, puedo continuar con la traducción del texto restante para completar toda la sección de descubrimientos arqueológicos recientes. Esta piedra habría tenido que ser transportada desde Asuán, cientos de millas al sur de Alejandría, una hazaña que requeriría enormes recursos y dinero. La verdadera razón de usar una piedra tan preciosa y duradera para una tumba anónima sigue siendo un misterio. El descubrimiento del sarcófago negro no es solo un evento arqueológico, es la prueba de que la historia siempre encuentra maneras de enterrar sus relatos más extraños y las vidas olvidadas. En el corazón de una ciudad, alguna vez llamada la Joya del Este, se erige como un recordatorio de que, incluso después de que miles de tumbas y tesoros hayan sido desenterrados, Egipto todavía guarda incontables secretos dormidos bajo la tierra. Mapa de Piriris en medio del mar Mediterráneo. A principios del siglo XVI apareció silenciosamente un gran misterio sobre un viejo pergamino de un cartógrafo turco. El mapa de Piriris. Un legado histórico extraño que desafía toda comprensión del mundo moderno. Dibujado en 1513 por el almirante Piriris, este mapa ha asombrado a los investigadores durante cientos de años, no solo por su precisión, sino también por detalles que parecen superar las capacidades científicas de la Edad Media. Hoy, solo queda un tercio del mapa original, pero esa parte restante es suficiente para hacer que los estudiosos de Oriente y Occidente se rompan la cabeza. En él aparecen la costa occidental de África, la costa oriental de Sudamérica y, lo más sorprendente, la parte más septentrional de la Antártida, un continente que no sería descubierto por los humanos modernos hasta más de 3 siglos después. Aún más extraños son los detalles que muestran la Antártida sin hielo, como si el autor la hubiera dibujado antes de la era glacial. El misterio comienza con las propias notas de Piriris. Afirmaba haber utilizado más de 20 mapas antiguos de las épocas griega y romana, incluso algunos que supuestamente pertenecían a Colón. Sin embargo, ninguno de estos mapas puede explicar la sorprendente precisión de las costas o la aparición de la Antártida antes de estar cubierta de hielo. Se han propuesto muchas teorías. Algunos investigadores creen que Piriris heredó conocimientos antiguos que la humanidad moderna ha olvidado, llegando incluso a preguntar si la civilización de la Atlántida existió y poseía técnicas de medición avanzadas. Otros piensan que el mapa es simplemente un resultado de exageraciones transmitidas oralmente por marineros. Sin embargo, la verdad aún no se ha resuelto. El mapa de Piriris no es solo un documento antiguo, sino un espejo que refleja los límites de la percepción humana. ¿Cómo pudo un almirante otomano del siglo XVI dibujar rasgos geográficos tan precisos en una época en que los instrumentos de medición y el conocimiento del mundo eran tan limitados? ¿Existió realmente una civilización prehistórica o es simplemente una coincidencia histórica? Aún sin respuesta, el mapa sigue reposando silenciosamente en el Museo Topkapı de Estambul como un desafío para las futuras generaciones. No solo narra la valentía de quienes surcaron los mares, sino que evidencia el poder de la curiosidad, la sed de descubrimiento y los misterios que la humanidad aún no ha alcanzado. Desaparición del pueblo Clovis. La historia del pueblo Clovis comenzó en la década de 1930. Cuando arqueólogos descubrieron puntas de lanza de piedra únicas y sofisticadas en un sitio cercano a la ciudad de Clovis, Nuevo México. Estas puntas, datadas hace unos 13,000 años, demostraban la existencia de una cultura de cazadores avanzada y misteriosa en Norteamérica. El pueblo Clovis es considerado maestro en tecnología de piedra.
con técnicas de fabricación de armas tan avanzadas que incluso hoy los investigadores modernos todavía tienen mucho que aprender de ellos. Sobrevivían cazando animales grandes ahora extintos como mamuts, camellos norteamericanos y ciervos gigantes. Y utilizaban herramientas afiladas para soportar las duras condiciones al final de la Edad de Hielo. Sin embargo, la cultura Clovis desapareció repentinamente de todos los registros arqueológicos en apenas unos cientos de años. Los científicos aún debaten las causas, algunos sugieren cambios climáticos drásticos, con temperaturas en aumento y entornos cambiantes que provocaron la extinción de los animales de los que dependían. Otros creen que los Clovis sufrieron un desastre por impacto de meteorito, evidenciado por vidrio cósmico, polvo de carbono y incendios extensos en sitios antiguos de la misma época. ¿Fue un impacto meteorítico lo que arrasó con esta cultura en un instante? ¿O los Clovis migraron a otras tierras? La pregunta sobre su origen y destino final no es solo un misterio estadounidense, sino un relato compartido por toda la humanidad. Un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones y de su capacidad de adaptarse o colapsar frente a los cambios drásticos de la naturaleza. La desaparición del pueblo Clovis nos advierte que, incluso una civilización próspera puede desaparecer sin dejar rastro, dejando solo pequeños fragmentos para que las futuras generaciones busquen significado. Hoy, mientras los arqueólogos continúan excavando y analizando cada fragmento de tierra y piedra, la historia de los Clovis sigue siendo una fuente interminable de inspiración, impulsando a científicos, escritores y a todos los fascinados por la exploración de la historia a plantearse preguntas profundas sobre la vida y el inevitable declive que toda civilización enfrenta. Códice Roon. Oculto en los archivos de una pequeña biblioteca en Hungría se encuentra un libro extraño que ha desconcertado a los estudiosos durante casi 2 siglos, el Códice Roon. Este misterioso manuscrito, que hasta hoy nadie en el mundo ha podido leer ni comprender realmente, fue descubierto a principios del siglo XIX en la ciudad de Roon. Sus páginas, manchadas y desgastadas por el tiempo, contienen más de 400 hojas con caracteres completamente desconocidos. El manuscrito posee miles de símbolos únicos, ninguno de los cuales ha aparecido en ningún lenguaje o escritura antigua conocida. El misterio se intensifica con más de 80 ilustraciones que representan escenas de la vida diaria, rituales religiosos, guerras e incluso figuras cargadas de simbolismo religioso. Algunas imágenes recuerdan al cristianismo, pero se mezclan con elementos de islam y paganismo, complicando aún más el origen y el significado. ¿Quién escribió este libro? ¿Por qué inventar un guión tan enigmático y qué intentaba transmitir a las generaciones futuras? Durante décadas, los investigadores han propuesto diversas teorías. Algunos creen que es un libro de oraciones de una secta secreta de Europa Central, otros que es un registro secreto de una comunidad religiosa antigua. Algunos estudiosos modernos cuestionan la autenticidad del manuscrito, sugiriendo que podría ser un sofisticado engaño del siglo XIX, creado solo para desafiar la curiosidad y capacidad de los investigadores. Sea cual sea su origen, el Códice Roon sigue protegiendo sus secretos. Lingüistas, criptógrafos e historiadores han aplicado técnicas modernas, desde análisis lingüístico hasta tecnología digital, pero el libro sigue sin revelar un solo significado. Hoy, mientras la tecnología ha permitido descifrar multitud de textos antiguos, desde lenguas muertas hasta mensajes ocultos en las pirámides egipcias, el Códice Roon permanece como un enigma que la ciencia aún no ha resuelto. Como tantos otros grandes misterios de la historia, este libro nos recuerda que, por muy avanzada que sea la civilización moderna, aún existen rincones del mundo que permanecen sin respuesta. Esferas de piedra de Costa Rica, entre los verdes bosques tropicales y las vastas llanuras del sur de Costa Rica. Cientos de extrañas esferas de piedra yacen esparcidas, como guardianes silenciosos de una civilización que ha desaparecido del flujo de la historia, conocida como las polis o los diquis si quieres. Puedo continuar y completar la traducción de la sección sobre las esferas de piedra de Costa Rica y los misterios arqueológicos restantes. Esferas de piedra de Costa Rica. A continuación, estos artefactos de piedra han desconcertado a los arqueólogos durante casi un siglo. Las primeras esferas se descubrieron en la década de 1930, cuando trabajadores limpiaban terrenos para plantar plátanos para la United Fruit Company. Para asombro de los obreros, cada esfera, grande o pequeña, emergía de la tierra, algunas del tamaño de un balón de voleibol.
pero otras de más de 2 metros de diámetro y hasta 16 toneladas de peso. Fueron talladas en granodiorita, una piedra extremadamente dura, usando métodos que incluso la tecnología moderna admira por la perfección de sus formas y la superficie pulida. Aunque muchos sitios arqueológicos sugieren que las esferas aparecieron entre el año 600 DC y el siglo XVI, ningún registro antiguo menciona su creación o su función real en la sociedad antigua. Los arqueólogos creen que pertenecen a la cultura de Kis, una civilización floreciente que desapareció sin dejar rastro antes de que los españoles llegaran a estas tierras. Se han propuesto muchas teorías sobre su existencia. Algunos creen que eran símbolos de poder o del cosmos, colocadas según constelaciones como un calendario astronómico. Otros piensan que marcaban los límites de asentamientos o se usaban en ceremonias religiosas. Excavaciones recientes muestran que, a veces, las esferas se colocaban frente a las casas de los ricos o jefes para indicar su estatus social. Sin embargo, todas las explicaciones siguen siendo especulativas, pues quienes crearon las esferas no dejaron registros escritos. Con el tiempo, los humanos modernos han causado un daño considerable. Muchas esferas fueron trasladadas a jardines, parques o destruidas en la búsqueda de oro. Solo en décadas recientes, el gobierno de Costa Rica y la UNESCO han comenzado a reconocer su valor patrimonial y promover esfuerzos de conservación. Hoy, estas esferas son prueba de una civilización perdida y un recordatorio de la paciencia, el esfuerzo meticuloso y la creatividad sin límites de las personas del pasado. Plantean preguntas sobre cómo una sociedad sin metal ni rueda pudo crear y mover piedras tan enormes con tanta precisión, y si son simples obras de arte o contienen un mensaje aún por descifrar. Civilización perdida de Doggerland. Hace unos 10,000 años, el Mar del Norte no era un océano interminable, sino una tierra fértil llamada Doggerland. Un mundo perdido que conectaba Inglaterra con Europa continental, a veces llamado la Atlántida de Europa. Luego, un evento catastrófico, el aumento del nivel del mar y un tsunami masivo lo sumergieron, dejando solo relatos vagos. Doggerland se extendía desde lo que hoy es Escocia hasta los Países Bajos. Praderas, ríos, bosques densos y marismas inundadas. Fue un paraíso para cazadores-recolectores del Paleolítico que cazaban mamuts, renos y ciervos rojos, pescaban y recolectaban frutos. Cuando terminó la última glaciación, alrededor de las 10:00 AC, el hielo derretido elevó el nivel del mar. Un tsunami, provocado por un deslizamiento submarino frente a Noruega hace unos 8,200 años, sumergió Doggerland. Algunos creen que las regiones del norte sobrevivieron algunos siglos más protegidas por colinas y bosques, pero hacia las 5,500 AC, el Mar del Norte había cubierto todo terreno elevado restante. El misterio de Doggerland fascina a arqueólogos y soñadores. Era la Atlántida descrita por Platón. Hallazgos recientes, como bosques sumergidos, generan esperanza de encontrar asentamientos preservados bajo el lodo. Sin embargo, aún no se han hallado pueblos ni ciudades. Hoy, los arqueólogos usan datos sísmicos de compañías petroleras para reconstruir mapas, mientras buscadores de tesoros exploran las playas holandesas. Cada descubrimiento aumenta las preguntas. ¿Fue Doggerland solo un puente terrestre o un centro cultural y comercial del Paleolítico europeo? Su desaparición advierte sobre la fragilidad de las sociedades frente al cambio climático y los desastres naturales. Obelisco inacabado de Asuán. Hace más de 3,500 años, en las canteras de granito rojo junto al Nilo, los antiguos egipcios emprendieron la ambiciosa misión de crear un obelisco gigantesco, más grande que cualquier monumento levantado hasta entonces. Sin embargo, una grieta misteriosa obligó a abandonar la obra, donde permanece hasta hoy. Ubicado en la cantera norte de Asuán, a unos 2 kilómetros del centro de la ciudad, el obelisco fue encargado probablemente por la reina Hatshepsut durante la dinastía 18, destinado al templo de Karnak. Si se hubiera completado, mediría 41,75 metros,
el doble de los obeliscos estándar y pesaría unas 1,200 toneladas, equivalente a 200 elefantes africanos. Tallado directamente del granito rojo de Asuán, el obelisco tiene 3 caras terminadas con líneas suaves y precisas. Los arqueólogos han descubierto que los egipcios usaban bolas de dolerita para golpear y alisar la superficie, y separaban el obelisco de la roca madre perforando pequeños agujeros donde insertaban cuñas de madera seca que luego humedecían para expandirlas y fracturar la piedra. Hallazgos de 2005 en la cantera muestran bases de obeliscos inacabados, indicando que este sitio fue cuna de muchos obeliscos famosos, como la aguja de Cleopatra en Londres y bloques usados en las pirámides de Giza. ¿Por qué se abandonó el proyecto? Los registros indican que apareció una grieta importante en el granito. Algunos creen que fue un error de cantera o un defecto natural de la roca, mientras que teorías más audaces sugieren conexión con un terremoto o una catástrofe social durante el reinado de Hatshepsut. Otros especulan que el obelisco podría ser legado de una civilización más avanzada, con obeliscos funcionando como antenas espaciales alineadas con constelaciones, aunque no hay evidencia científica que lo respalde. Otro misterio es la escala. Con 1,200 toneladas, habría sido la piedra más grande jamás trabajada en la antigüedad. El obelisco inacabado de Asuán sigue siendo un testimonio del ingenio humano y de los enigmas que persisten en la historia de la construcción monumental. Si quieres, puedo continuar traduciendo la sección final sobre cómo los egipcios habrían manejado estos enormes bloques y completar el resumen de los misterios arqueológicos globales restantes de obelisco inacabado de Asuán. Continuación, ¿cómo planeaban transportarlo más de 200 kilómetros hasta Karnak, cuando los barcos del Nilo apenas podían soportar tal peso? Los registros sugieren que se usaron balsas de madera y se aprovecharon las inundaciones del verano para mover la piedra, pero no hay cuentas específicas sobre este obelisco en particular. Algunos estudiosos creen que la ambición de Hatshepsut pudo haber superado las capacidades técnicas de su época, aunque el hecho de que 3 lados del obelisco estuvieran casi terminados muestra que estuvieron muy cerca del éxito antes de que apareciera la grieta. ¿Fue acaso otra causa, como una maldición o un evento político, lo que detuvo el proyecto? El obelisco inacabado de Asuán es un testimonio de la audacia de los antiguos egipcios, pero también un recordatorio de que incluso las civilizaciones más grandes tienen límites. ¿Es la grieta simplemente un error técnico o una advertencia enviada por los dioses? Templo de Kailasa hace miles de años, cuando la humanidad aún desconocía las máquinas modernas. Un milagro arquitectónico fue tallado en roca sólida en India. El templo de Kailasa, oculto en el complejo de cuevas de Ellora, no es solo una estructura monumental, sino un misterio que desafía todo lo que creemos sobre las capacidades de los antiguos. Ubicado en las colinas de Sahyadri, Maharashtra, es la estructura monolítica de piedra más grande del mundo. A diferencia de las pirámides egipcias construidas con millones de bloques apilados, Kailasa fue tallado completamente a partir de un solo bloque masivo de basalto. Sus dimensiones, el doble del Partenón en Atenas, más de 30 metros de altura, 300 metros de largo y 175 metros de ancho, rodeado por un patio en forma de U de 50 metros de profundidad. Lo más asombroso es su método de construcción. Los artesanos empezaron desde la cima de la montaña y cortaron hacia abajo, eliminando más de 400,000 toneladas de roca usando solo martillos y cinceles, creando intrincadas tallas en cada rincón. Las paredes muestran reliefs de Shiva, Vishnu y otros dioses. Uno de los más destacados representa al demonio Ravana intentando levantar el monte Kailasa, considerado una obra maestra del arte indio. Además, se han descubierto más de 30 millones de caracteres en sánscrito tallados en la roca, la mayoría aún no traducidos, posiblemente ocultando mensajes del pasado. Históricamente, se cree que el templo fue construido en el siglo VIII bajo el reinado de Krishna y de la dinastía Rashtrakuta. Una leyenda local cuenta que la reina rezó a Shiva por la salud de su esposo,
Prometiendo ayunar hasta ver completada la torre del templo, un arquitecto llamado Kokasa terminó la parte superior en solo una semana. El templo se completó en apenas 18 años. Un logro impresionante para la época. Algunos investigadores sugieren que Kailasa podría ser aún más antiguo o incluso obra de una civilización avanzada olvidada. Se observan cortes casi perfectos y señales de perforación que han llevado a teorías sobre tecnología alienígena o colaboración masiva de artesanos de diferentes regiones. Extrañamente, nunca se han encontrado herramientas grandes o canteras cercanas. En el siglo XVII, un intento de demolición ordenado por el emperador mogol Aurangzeb fracasó debido a la dureza del basalto y la solidez del templo. Kailasa sigue siendo un testimonio del poder creativo humano. Quizás de algo aún mayor, manteniendo sus secretos, desafiando a quienes buscan la verdad. Biblioteca perdida de Alejandría, situada en el corazón de Alejandría, fundada por Alejandro Magno alrededor del 330 AC, la biblioteca fue el centro intelectual del mundo antiguo. Construida durante el reinado de Ptolomeo I y alcanzando su apogeo bajo Ptolomeo II Filadelfo en el siglo III AC, formaba parte del museo, el Templo de las Musas, donde se reunían los mayores eruditos, poetas y científicos. Se estima que albergaba entre 200,000 y 700.000 papiros, incluyendo obras de Homero, Platón, Aristóteles y muchos otros de Grecia, Persia, Egipto y India. No era solo un repositorio, sino una comunidad académica vibrante. Euclides desarrolló la geometría. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra y Arquímedes inventó dispositivos que cambiaron el mundo. Lo especial de la biblioteca era la recopilación activa de manuscritos de todo el mundo, incluso prestando libros de barcos que llegaban al puerto. Contaba con bibliotecarios renombrados como Aristarco de Seimes, que estandarizó los textos de Homero. Los papiros se traducían al griego y se almacenaban en salas con pisos de mármol. Hoy no quedan restos arquitectónicos, todo lo que sabemos proviene de registros antiguos. La destrucción de la biblioteca está envuelta en leyendas. Algunos culpan a Julio César en las 48 AC, cuando incendió barcos en el puerto de Alejandría. Otros mencionan la conversión al cristianismo en el siglo y hubo la conquista musulmana en 642 después de Cristo, aunque estos relatos son dudosos. Lo más probable es que la biblioteca decayó gradualmente por guerras, conflictos internos y el declive cultural de Alejandría. Se desconoce exactamente qué se perdió, pero la caída de la biblioteca es uno de los mayores desastres intelectuales de la historia. Posiblemente se perdieron textos únicos de matemáticas, astronomía o ingeniería, e incluso conocimientos de civilizaciones más antiguas. Algunos creen que otros libros fueron copiados y preservados, pero muchos secretos permanecen ocultos. Dodecaedros romanos. Desde su primer hallazgo en 1739 en Aston, Inglaterra, se han encontrado más de 130 dodecaedros romanos en Europa del noroeste, Inglaterra, Francia, Alemania, Hungría y Suiza, pero nunca en el corazón de Rome. Estos objetos, generalmente de aleaciones de bronce, tienen forma regular de 12 caras pentagonales, cada una con un agujero circular en el centro, de 6 milímetros a 40 milímetros, y pequeños salientes en las esquinas. Sus tamaños varían desde una pelota de golf hasta un pomelo, y su propósito sigue siendo un misterio arqueológico. Si quieres, puedo continuar traduciendo y finalizar la descripción de los dodecaedros romanos y cualquier sección final que quede pendiente de tu texto original. ¿Deseas que haga eso? Dodecaedros romanos. Continuación, con pesos que varían entre 35 gramos y más de 1 kilogramo. Lo que hace a estos dodecaedros realmente notables es la sofisticación de su manufactura. Fundir un objeto tan complejo entre los siglos II y UDC habría requerido habilidades metalúrgicas avanzadas y recursos significativos, lo que sugiere que no eran objetos ordinarios. Muchos dodecaedros se han encontrado junto a hileras de monedas, indicando que tenían un valor considerable para sus dueños. Sin embargo, en cuanto a un uso práctico, no parecen herramientas funcionales. Entonces, ¿para qué servían? Se han propuesto docenas de teorías, ninguna comprobada.
Una de las más populares es que los dodecaedros eran objetos religiosos o usados en rituales, especialmente dentro de la cultura galo-romana, donde los romanos interactuaban con tribus celtas en Europa del Norte. Algunos arqueólogos creen que se usaban en ceremonias mágicas o proféticas, posiblemente mantenidas en secreto porque la ley romana bajo el cristianismo prohibía tales prácticas. El hecho de que un dodecaedro fuera descubierto en la tumba de una mujer en Bélgica y cerca de una estatua ecuestre en Norton Disney refuerza esta teoría. Podrían haber sido un medio de comunicación con los dioses. Otra teoría sugiere que eran instrumentos de medición, tal vez para calcular distancias en el campo de batalla o medir el ángulo de la luz solar para la agricultura. Sin embargo, la falta de estandarización en el tamaño y los agujeros de estos objetos genera dudas sobre esta explicación. El misterio se profundiza al considerar su ausencia en los registros romanos. Ningún documento o ilustración los menciona. Eran tan comunes que nadie se molestó en escribir sobre ellos o tan secretos que solo unos pocos conocían su existencia. Algunos investigadores especulan que podrían estar relacionados con rituales prohibidos, lo que explicaría su aparición solo en las periferias del imperio. Hoy, los dodecaedros romanos están dispersos en museos de toda Europa, desde el Lincoln Museum en Inglaterra hasta el Gallo-Roman Museum en Bélgica, cada uno recordando los secretos que el Imperio Romano llevó consigo. Rollos del Mar Muerto. En 1947, un pastor beduino, mientras buscaba una cabra perdida cerca de Qumran, en Cisjordania, arrojó una piedra dentro de una cueva y escuchó el sonido de cerámica rompiéndose. Descubrió vasijas de barro que contenían casi intactos rollos de pergamino y papiro. Arqueólogos y beduinos exploraron 11 cuevas cerca de Qumran, desenterrando aproximadamente 981 manuscritos con más de 25.000 fragmentos que representan 800 obras originales. Los rollos datan del siglo III a.C. Alidece, siendo las copias más antiguas conocidas de la Biblia hebrea y otros textos religiosos. Los rollos del Mar Muerto incluyen principalmente dos categorías. Alrededor del 40% son manuscritos bíblicos que abarcan casi todos los libros de la Biblia hebrea. El resto son textos no bíblicos, 30% escritos sectarios, reglas comunitarias, rollos de guerra y comentarios sobre Habacuc, y 30% documentos del período del Segundo Templo, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Uno de los manuscritos más extraños es el rollo de cobre, que lista 64 ubicaciones de oro y plata escondidos. Se cree que los rollos fueron creados por los esenios, una secta judía que vivía de manera austera cerca de Qumran, aunque algunos sostienen que podrían ser colecciones de bibliotecas de Jerusalén escondidas para protegerlas de la destrucción durante la revuelta judía contra Rome. Lo que hace verdaderamente notable a los rollos es cómo desafían nuestra comprensión de la Biblia. Antes de su descubrimiento, la copia más antigua conocida era el Códice Leningrado 1008 después de Cristo. Los rollos son 1000 años más antiguos y muestran gran similitud con el texto masorético posterior, confirmando la meticulosa preservación de los escribas judíos. Algunas teorías audaces sugieren que los rollos podrían contener secretos prohibidos, enseñanzas o profecías consideradas peligrosas por líderes religiosos. Incluso se especula que podrían estar relacionados con doctrinas secretas de sectas judías, influyendo en primeros seguidores cristianos como Juan el Bautista. La razón de su ocultamiento sigue siendo desconocida. ¿Fueron protegidos de la guerra o destinados solo a unos pocos elegidos? Las cuevas no muestran herramientas ni evidencias de vida diaria, sugiriendo que el acto de esconderlos podría estar relacionado con la práctica judía de Genizá, en la que textos sagrados, aunque desgastados, eran enterrados para evitar su profanación. Piedras deslizantes de Death Valley en el corazón árido del Valle de la Muerte. Un extraño fenómeno ha desconcertado al mundo por más de un siglo sobre la superficie agrietada y seca de Racetrack Playa. Piedras silenciosas se desplazan por sí solas. Si quieres, puedo continuar con la explicación completa de las piedras deslizantes de Death Valley y terminar tu traducción de todo el texto. ¿Deseas que lo haga? Piedras deslizantes de Death Valley en el corazón árido del Valle de la Muerte.
Un fenómeno extraño ha desconcertado al mundo durante más de un siglo. Sobre la superficie agrietada y seca de Racetrack Playa, las piedras parecen deslizarse por sí solas, dejando tras de sí largas huellas como si tuvieran vida propia. Nadie las ha visto moverse directamente, pero las marcas sinuosas en el barro seco son una prueba irrefutable. Racetrack Playa, un lecho de lago seco que se extiende entre California y Nevada, dentro del Parque Nacional del Valle de la Muerte, es el escenario de este misterio. Algunas piedras dejan huellas rectas, otras curvas pronunciadas o cambian de dirección de repente como si una mano invisible las guiara. Más misterioso aún, no todas las piedras se mueven al mismo tiempo, algunas permanecen inmóviles durante décadas antes de desplazarse. En 2011, un equipo de investigación liderado por Richard Norris y James Norris intentó resolver este enigma. Colocaron rastreadores GPS en Queen's Piedras, instalaron una estación meteorológica y cámaras de lapso de tiempo por toda la playa. Esperaban esperar 5 o 10 años para obtener resultados, pero apenas 2 años después, en diciembre de 2013, observaron más de 60 piedras deslizarse por la playa, dejando nuevas huellas ante sus ojos. Los investigadores descubrieron que el movimiento de las piedras requiere una rara combinación de condiciones. La lluvia debe formar una capa superficial de agua de 7 a 10 cm de profundidad. Sin cubrir completamente las piedras durante la noche, las temperaturas deben caer bajo cero, formando una delgada capa de hielo de apenas 3 a 6 m, llamada hielo en ventana. Al salir el sol, el hielo comienza a derretirse, ayudando a empujar las piedras hacia adelante. Durante el invierno de 2013 a 2014, se registró una piedra que recorrió 224 metros. Estas huellas pueden durar de 3 a 4 años antes de ser borradas por el clima. Esta teoría descarta ideas anteriores como vientos huracanados de hasta 150 km por hora, algas resbaladizas e incluso teorías extravagantes sobre campos magnéticos, magia o extraterrestres. Sin embargo, algunas preguntas permanecen. ¿Por qué no se mueven todas las piedras a la vez? ¿Pueden las rocas más grandes, de hasta 320 kilogramos, desplazarse de la misma manera? Racetrack Playa nos recuerda que la naturaleza aún puede crear maravillas, pero quizás no hemos comprendido del todo estas piedras caminantes. Laberinto perdido de Egipto Awara hace más de 2,500 años. Un historiador griego describió ante sus ojos una maravilla que superaba incluso las grandes pirámides de Egipto, un colosal sistema subterráneo con miles de habitaciones cubiertas de jeroglíficos y murales, enterrado bajo las serines del desierto. Este era el laberinto de Awara. Con el tiempo cayó en leyenda y se dudó de su existencia. En 2008, arqueólogos excavando cerca de la pirámide de Awara hicieron un hallazgo que parecía confirmar la leyenda. Se cree que el laberinto se encuentra cerca de la pirámide del faraón Amenemhat III, último rey poderoso de la 12 dinastía de Egipto. Según Heródoto, quien afirmó haberlo visto en el siglo VIA, el laberinto tenía 2 niveles, casi 3.000 habitaciones y 1.500 subterráneas, 12 patios techados y pasillos sinuosos con pilares finamente tallados. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos y pinturas. Heródoto escribió: si se unieran todas las obras de los griegos, no igualarían este laberinto en trabajo y gasto. Otros historiadores antiguos, como Estrabón y Manetón, también mencionaron la estructura, aunque los egipcios no la llamaban laberinto, sino que podría haber sido un complejo funerario para proteger a los reyes y a los sagrados cocodrilos. El complejo estaba rodeado por un muro de 385 metros de largo y 158 metros de ancho, más grande que los templos de Karnak y Laxe combinados. Tras su descubrimiento en 2008, el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto ordenó mantener los resultados en secreto, citando motivos de seguridad nacional. Desde entonces, no se han realizado excavaciones importantes y el acceso sigue restringido. Una teoría sugiere que el laberinto de Awara fue un complejo funerario para proteger las tumbas de Amenemhat III y su hija, conteniendo tesoros.
Artefactos y textos secretos de la civilización antigua. Documentos antiguos sugieren que estaba diseñado para confundir a los ladrones, aunque algunos historiadores modernos creen que Heródoto exageró. Además, los cambios geográficos en la región, como inundaciones y canteras, pueden haber destruido o enterrado gran parte del laberinto bajo el lodo del Nilo. Hoy, el laberinto de Aguara sigue siendo un enigma sin resolver. El radar ha confirmado cámaras subterráneas, pero nadie puede explorarlas. Si quieres, puedo ahora hacer la traducción completa de tu texto original en un solo bloque, listo para usar, uniendo todos los fragmentos anteriores. Esto incluiría desde la parte del sarcófago negro hasta el laberinto de Aguara. ¿Quieres que lo haga?